Habíamos visto algunas áreas en que tenemos que ser perfeccionados y habíamos hablado del amor, ¿no? Un verso bíblico que nos puede sostener esto está en Juan capítulo 21, verso 15 al 17. Por otro lado, habíamos hablado de la unidad, que en diferentes sesiones también hemos tocado el tema de la unidad y su importancia. Dentro de la unidad, habíamos visto que Dios no quiere uniformidad, ¿no es cierto? Solamente. Entonces, por otro lado, habíamos visto donde no hay unidad, no hay firmeza, donde no hay fuerza, perdón, no hay poder, donde no hay poder, no está la manifestación del Espíritu. Por otro lado, habíamos visto, ¿no es cierto?, que dentro de este ámbito, muchas veces Jesús dijo que si Belcebú echa fuera a Belcebú, su reino está dividido y pronto desaparecerá. Todo lo contrario cuando existe unidad. Hay fuerza y poder, ¿no es cierto?, como dice el libro de Eclesiastés 4:12. Hoy vamos a ver si se puede estar junto o no estar de acuerdo. Fíjese, se puede estar junto y no estar de acuerdo. Lo importante no es estar juntos, sino de acuerdo. No se olvide que la palabra en Salmos dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El libro de Amós capítulo 3 verso 3 dice que no pueden andar. Fíjese, observe que dice que no puede andar, no que no pueden estar. Entonces, dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Jesús dijo que si dos o tres se pusieran de acuerdo y piden algo, les será hecho. Entonces, en el libro de Mateo 18, 15 al 22, podemos observar que Jesús no dijo que si estuvieran juntos, sino que si se pusieran de acuerdo. Aquí hay algo importante. El Salmo 133, otra vez vuelvo, cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, y cuán delicioso es, observe, lo bueno no es estar juntos, sino en armonía, que indica unidad. Y dice, porque allí, ¿dónde? No, en la unidad envía Jehová bendición y vida eterna. Qué tremendo. Entonces, según el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1, ¿no?, el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban unánimes juntos. Observe que no solo estaban juntos, sino unánimes, en un solo sentir. Lo importante no es estar juntos, sino estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque se puede estar juntos y no de acuerdo. Y se puede estar de acuerdo y no estar juntos. Entonces, Dios no quiere sectarismo, ni que haya excepción ni acepción de personas. El libro de Hechos, capítulo 10, verso 34 y Santiago 2:9, ¿no es cierto?, nos pide que nos aceptemos tal y como somos, y solo así podemos alcanzar la visión, que no haya competencia ni envidia, que aceptemos tal y como somos, y solo así podemos alcanzar esta visión, ¿no es cierto?, que no haya otra vez competencia, envidia, que nos tratemos como sujetos, no como objetos, que no utilicemos a las personas, sino que nos ocupemos unos de los otros. La base de la unidad es que en la deidad existe la unidad. El no vivir en unidad es vivir en contra de los principios de Dios, y eso obviamente es rebeldía. Entonces, cuando hablamos de unidad, para alcanzar la visión nos referimos a la unidad que debe haber en la iglesia como cuerpo. Los líderes y la iglesia y el liderazgo que hay en la iglesia. Entonces, fíjese, en cuanto al aspecto de líder, sabemos que el único que está en capacidad de recibir la visión de parte de Dios para la iglesia es el líder que Dios tiene al frente de la obra. Pero si el líder no comparte y transmite la visión a sus líderes y a su iglesia, nunca podrá alcanzar la visión. El líder no puede tomarse la visión para él solo. El líder debe otorgar, él no puede hacerlo todo. Para esto el líder debe estar seguro de su posición y posesión, su autoridad y saberla ejercer. No debe hacer celo, ni rivalidad, ni competencia, ni envidia. No debe hacer una imposición. El buen líder no impone, él expone. El buen líder siempre lleva un motivo correcto en su corazón para ejercer el liderazgo. Lo único que lo mueve en la visión que Dios le entregó es eso, su liderazgo. Entonces, podemos definir o concluir que un líder nunca debe apropiarse de la visión, ¿no? La debe compartir, transmitir, transvisionar y otorgar a los líderes y a su pueblo, es decir, la iglesia, ¿no es cierto?, entregarles lo que él mismo ha recibido.
Entonces, en cuanto a los líderes y a la iglesia, fíjese, los líderes que están adjuntos al líder o al pastor, ¿no es cierto? Y la iglesia como el cuerpo deben entender que nunca tendrán una visión propia mientras estén bajo la cobertura de un líder o ministro, porque Dios nunca entrega la visión a un pueblo ni a líderes que estén bajo la cobertura ministerial. La visión de la iglesia y los ministros adjuntos será siempre la visión del ministro que está al frente de la obra. Lo difícil del caso es que muchas veces cuando hay quien otorgue, no hay quien asuma, y cuando hay quien quiera asumir, no hay quien quiera otorgar. Debemos conocer que todos, ¿no es cierto?, no pueden otorgar y todos no pueden asumir. ¿Por qué? Porque todos no tienen visión. Donde hay más de una visión, hay división. Entonces, para alcanzar la visión, debe haber la unidad en los líderes y en la iglesia como cuerpo. Pero por otro lado, veamos el aspecto de la fe, que podemos obviamente verlo en el libro de Hebreos capítulo 11. Entonces, podemos movernos en amor y en unidad, pero si no hay fe, nunca podremos alcanzar la visión. Alguien dijo que así de grande como sea la visión, así de grande será el ataque del enemigo. En Hebreos 11 nos da una lista de mujeres y hombres que alcanzaron el objetivo por fe, ¿no es cierto? El escritor de Hebreos en el capítulo 12 nos insta y nos reta a correr una carrera para alcanzar una visión, ¿no es cierto? Que dicha carrera es la llamada la carrera de la fe. Dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, que la nube de testigos dice que se menciona es toda la gente nombrada en el capítulo 11 de Hebreos. Esta nube de testigos no tiene que ver nada con el mundo. Esta nube de testigos es la gente nombrada en el capítulo anterior, que nos dan ejemplos, ¿no es cierto?, que sí se puede correr una carrera para alcanzar la meta, es decir, una visión y obtener un premio. Toda persona que es llamada por Dios para un objetivo debe depositar toda su confianza en Dios, descansar en Él. De otra forma no se podrá alcanzar el objetivo para el cual fuiste llamado. El llamado al ministerio es un desafío, y un desafío es el llamado que Dios te hace para alcanzar lo imposible, y para eso necesitamos fe. Entonces, particularmente me admira mucho el ministerio de Moisés. En Hebreos 11:27 dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo se puede ver lo invisible? Por fe. Por fe, Abraham, según Hebreos 11:8, dice que dejó sus tierras sin saber a dónde iba. Por la fe, dice Hebreos 11:34, que se hicieron fuertes ante las enfermedades. El texto original nos dice, sacaron fuerzas de debilidades. Entonces hay una gran lista, desde el verso 32 al 37, de hombres que lograron el objetivo por la fe. Qué tremendo. Entonces, Pablo, el apóstol, de una gran lista de conflictos que tuvo por el ministerio, lo hemos revisado también esto, y la visión también, ¿no es cierto?, que recibió de Jesús, pero nada lo detuvo. Habacuc 2:4 y Hebreos 10:38 dice que el justo por fe vivirá, y el término vivirá en estos dos pasajes, ¿no es cierto?, indica subsistirá o se mantendrá firme ante los ataques más difíciles. Según el libro de 1 de Juan, capítulo 5, verso 4, la fe es, fíjese, la fe es la fuerza que nos mantiene firme ante las acechanzas del enemigo y ante el mundo por causa del ministerio. Y de la visión vamos a tener grandes conflictos. Estamos luchando contra un ser que tiene poder, ¿no es cierto? Yo he aprendido a no darle mucha importancia al diablo, pero tampoco lo ignoro, porque dice la palabra, no ignoréis las acechanzas del diablo, ¿no? Él se va a mover con el fin de, por lo menos, hacerte detener para que no alcances el objetivo del ministerio, ¿no?, que es la visión. Pero debemos conocer que la prueba, el ataque, la enfermedad, la tentación, la situación económica difícil puede ser, fíjese, puede ser grande, pero más grande es Dios. Para resolver todos estos problemas no debemos desanimarnos. Si queremos ver la gloria de Dios, ¿no es cierto?, fueron las palabras de Jesús, y Él no miente, solo cree y descansa en Dios. Acuérdate que el peor enemigo que tiene una persona para alcanzar el éxito es el desánimo, ¿no es cierto? En el ministerio, si
te detienes, pierdes. Si te regresas, fracasas. La dicha más grande que una persona tiene que creerle a Dios, en Hebreos 11:6 dice que Dios es galardonador de los que le buscan en fe. Acuérdate esas palabras. Tienes que estar más interesado, fíjese, y entender que Dios más bien está interesado, ¿no es cierto?, que tú mismo que alcances la visión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios está de tu lado. Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 verso 31 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces yo aprendí algo, ¿no es cierto?, en un libro de una escritora, creo que es Catherine Kuhlman. Ella dijo que estamos trabajando a favor del equipo que va ganando, y lo mejor, ¿no es cierto?, del caso es que nunca perderá. Por eso te animo a tomar mano de la fe y de la palabra rema de Dios y sigue adelante. No te detengas porque tu Redentor vive. Qué tremendo. Entonces, fíjese, de una manera detallada, ahora quisiera detallar más precisamente acerca de la fe, pero por razones de que obviamente no podemos desarrollar el tema completo porque sería muy largo si hablamos de fe. Entonces vamos a hablar ahora de la paciencia, ¿no es cierto? Podemos encontrar un texto de consulta en Hebreos 10:35 al 36, Hebreos 12:1. Entonces podremos vivir en amor, unidad, fe, pero sin la paciencia, fíjese, sin la paciencia es difícil alcanzar la visión. Según el libro de Hebreos 10:35 al 36 dice que es necesaria la paciencia para adquirir las promesas, y esto se puede aplicar a la visión. Hay que tomar en cuenta que el griego presenta el término necesario como una necesidad imprescindible, como un requisito sin equanon, que no puede pasar por alto. De allí lo importante de conocer y vivir en paciencia para lograr las metas o la visión. Entonces, el término paciencia del griego tiene dos significados, ¿no es cierto? Pasemos a definir upumones, ¿no es cierto? Es el carácter fíjese, es el carácter que no sucumbe ante cualquier sufrimiento. Es solidez, consistencia, firmeza, estabilidad. Upumones es la fuerza de la fe. La paciencia, bajo el término upumones, es lo que te va a hacer fuerte, sólido, consistente, perseverante ante la visión que Dios te ha dado. Alguien dijo que lo importante no es tener fe, sino ser sólido en ella, y la solidez de la fe es la paciencia. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 8, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos, e incluyendo la visión. Entonces, el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 3, dice que aunque la visión tardara, que lo hemos visto en 4 o 5 oportunidades, espérala, porque ciertamente llegará, porque Jehová no miente. Mantén en tu espíritu la visión que Dios te ha dado. Paso a paso lo vas a alcanzar, no abortes la visión, ¿no es cierto? En la mayoría de los casos, lo que Dios nos llamó a hacer no se va a dar de la noche a la mañana, tiene su tiempo y su proceso. En Hebreos 12:1 dice que corramos la carrera de la fe con paciencia. Qué tremendo. Hay una palabra muy interesante, ¿no es cierto?, que también tiene que ver con todo lo que hemos estado viendo. Entonces habíamos dicho que las áreas en las que tenemos que ser perfeccionados para alcanzar la visión son el amor, por un lado; por otro lado la unidad; por otro lado la fe, ¿no es cierto?, por otro lado obviamente la paciencia, pero por otro lado también hay una palabra especial que se llama macrotomía, ¿no es cierto? La macrotomía es la palabra compuesta que significa grande en temperamento. Macro es grande y tomía, temperamento. Entonces la macrotomía es la habilidad de ser elástico, como las ligas te estiran y te vuelven a tu lugar, ¿no? Sabes quién eres, puedes y tienes, ¿no es cierto? Nadie te saca del equilibrio o del lugar. Entonces, cuando unimos los dos términos, upumone y macrotomía, según sus características y valores, podemos entender y definir la paciencia como la habilidad que se tiene de caminar y permanecer en el tiempo de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, en Dios no es bueno
que te atrases, pero tampoco es bueno que te adelantes. El factor tiempo es muy determinante para alcanzar la visión. Fíjese, estamos en contra del tiempo muchas veces para poder entender el poder, ¿no es cierto? El por qué. Fíjese, el tiempo es determinante para alcanzar la visión. Vamos a definir el término tiempo del griego cronos y kairos. Cronos es donde se deriva el término cronología. El cronos es lo que denota un lapso de tiempo, sea largo o corto, y que se especifica en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, decenios, quinquenios, siglos, milenios, etc. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 1, verso 7. Pero por otro lado, el tiempo kairos es un estado de tiempo, el kairo, que Dios ha designado en su perfecta voluntad dentro, fíjese, dentro del tiempo cronos de los hombres para llevar a cabo el objetivo que se ha propuesto. Entonces, cuando hablamos del tiempo de Dios, es decir, del kairo, ¿no es cierto? Nos referimos a aquellas oportunidades que Dios nos da en un momento y en una ocasión para llevar a cabo en nosotros su voluntad, fíjese, y que por ende no la debemos desperdiciar ni pasar por alto. Entonces, el Kairos, según Hechos capítulo 1 versos 6 al 7, es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. En este pasaje Pedro le pregunta a Jesús: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aquí el término es cronos, ¿no? Jesús le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos. Aquí el término es cronos. Y las sazones, el término sazones es kairo, que denota el tiempo de Dios. Es decir, lo que Jesús quiso expresar fue lo siguiente: no les toca a ustedes saber cuándo mi Padre es su tiempo, cuándo mi Padre es su tiempo. Dentro del tiempo cronos de los hombres restaurará el reino de Israel, porque solo el Padre tiene esa potestad de conocer tal acontecimiento. Según este pasaje, el Kairo es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Entonces es muy importante caminar y permanecer en el tiempo de Dios para alcanzar la visión. Fíjese que leyendo unos de los libros el autor se llama Roy Durman, pude entender con mayor fuerza este principio, porque este hombre le preguntó a Dios si para tú lograr el objetivo en un hombre necesitas que en él haya fe y disposición. ¿Por qué lograste hacer en Jonás lo que lograste hacer? Si en Jonás no hubo disposición, no, Dios le contestó: en un hombre deben haber 3 factores que determinan el éxito en un objetivo a alcanzar. Número 1, el hombre debe estar seguro que fue llamado a hacer lo que está haciendo. Número 2, el hombre debe estar seguro de estar en el lugar que yo quiero que esté. Y finalmente, el hombre debe estar seguro que está en mi tiempo para lo que yo quiero, ¿no? En lo que está haciendo y dónde lo está haciendo. Entonces, Jonás fue un hombre, ¿no es cierto?, de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió y él veía lo que él estaba haciendo. Jonás estaba en el lugar apropiado, en lo cual Dios mismo lo envió para que y lo escogió. Jonás estaba en un tiempo preciso y oportuno, ¿no es cierto?, para lo que Dios designó hacer con Nínive. Esto indica que tú puedes ser el hombre escogido por Dios para la visión y estar en el tiempo, pero tú no estás en el lugar, ¿no es cierto? Entonces vas a fracasar. Entonces indica también que tú puedes ser el hombre escogido, estar en el lugar apropiado, pero si tú no estás en el tiempo vas a fracasar. Como nunca habrá un lugar ni un tiempo si Dios no te escogió. Qué tremendo. Entonces, obviamente concluyo diciendo todas las cosas en Dios tienen su tiempo. No tenemos que apresurarnos ni adelantarnos al tiempo de Dios. Consideremos que para correr hay que trotar, para trotar hay que caminar y para caminar hay que gatear, para gatear hay que nacer. Pregúntese si usted nació. No, si nació, sea paciente y espere su tiempo para obrar en el Señor, ¿no es cierto? Porque Dios nunca llega tarde. Muchas gracias, bendiciones.